Muy bien, para conocer mayores detalles de este proceso de revisión ya estamos acompañados de la viceministra de Prestaciones Sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Paola Bustamante. ¿Cómo está, viceministra? Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos y en principio ayer escuchamos a la ministra Rubio decir que una de las tareas importantes dentro de todo este proceso de revisión es recuperar la confianza de los padres de familia y comprometerse a que no van a ocurrir más de estos casos. Sí, efectivamente, como parte de este proceso de revisión, uno de los temas que estamos enfatizando muchísimo es llegar directamente a cada una de las instituciones educativas para hacer la comprobación in situ de que los alimentos están llegando en buen estado. Efectivamente, yo quisiera repasar lo que ha sucedido en estas últimas semanas, y en estas últimas semanas lo que hemos tenido son alertas. Lo del día viernes en Iquitos, ¿sí? Fue lamentablemente, efectivamente, un proceso de alergia que surgió con 8 niños. Fueron llevados 100 niños aproximadamente, pero 8 fueron los que se quedaron. Y finalmente el mismo día salieron del hospital. Pero lo que pasaron los días anteriores, como Huánuco, Ucayali, Chimbote, fueron alertas. Y esto me parece importante señalarlo, porque en el marco del modelo de Jaliguarma existe un modelo de cogestión que tiene más de 2 décadas en nuestro país, y a nivel mundial los programas de alimentación escolar cuentan siempre con la colaboración de los padres de familia. Eso no significa que los padres de familia sean quienes se encarguen de comprobar la calidad del alimento. Durante todo el proceso, desde que se selecciona a los proveedores y durante el proceso de elaboración de los productos en las plantas, existe supervisión, un control preliminar, previo e inicial, y ningún proveedor se puede presentar al concurso si no tiene los certificados sanitarios. Claro, y eso es bien importante mencionarlo, porque se ha señalado en muchos espacios que los proveedores se presentan y no tienen ninguna certificación sanitaria. Sí existe certificados de laboratorio que cuentan con la conformidad de las autoridades sanitarias, en primer lugar. Una vez que el proveedor es seleccionado y comienza a brindar el servicio, un segundo tema es que tenemos un equipo de supervisores que van a las plantas a verificar que se mantenga esas condiciones de higiene y buena manipulación de alimentos, e inclusive están en el proceso de producción de los alimentos. Por lo tanto, hay un segundo momento. Luego que salen de las plantas y llegan a las instituciones educativas, es ahí donde le pedimos a los padres de familia que reciban los alimentos y los degusten, o sea, los prueben aleatoriamente, de tal manera que tengamos total certeza que no pasó nada entre que salió de la planta, que en la planta puede haber salido en buen estado, y algo pasó en el proceso de transporte. Es decir, viceministra, que no hay ningún problema en el momento que se hace la elección de los proveedores que van a asistir a este programa, porque básicamente cuando se ha visto algunos cuestionamientos en relación a este programa, se ha de alguna manera echado la culpa al tema de la mala elección de los proveedores al momento, pues incluso hasta de manipular los alimentos o cómo fue llevado. Efectivamente, para nosotros es clave identificar dónde se produce el problema. El primer problema identificado es efectivamente si el proveedor no cumple con el protocolo, ¿sí?, de elaboración de los alimentos. Hay una responsabilidad. Si algo sucede en el transporte y hasta llegar al colegio, hay una responsabilidad. Entonces, sí nos parece importante, porque aquí hay un trabajo coordinado y articulado. Hay un modelo de cogestión donde nosotros llegamos a supervisar en el marco de las responsabilidades que tenemos al implementar un programa como Jaliguarma, y el proveedor tiene que cumplir con los protocolos. Si todos cumplimos nuestra labor, nuestra función y nuestro trabajo, no va a existir, o se va a minimizar, mejor dicho, los riesgos. Porque también es importante señalar, ayer se mencionó, a nivel internacional hemos tenido un foro la semana pasada aquí, y los programas de alimentación escolar en el mundo son una apuesta importante, un gran reto que refleja el cumplimiento en nuestro país de la Ley General de Educación, que señala que la alimentación escolar es fundamental para el proceso de aprendizaje. Existen evidencias en el mundo al implementar programas de alimentación que uno minimiza el riesgo, pero si algo en la cadena falla, efectivamente puede generarse una intoxicación. Por lo tanto, para nosotros es fundamental, y yo sí quisiera ser muy enfática en este caso, quizás se ha malinterpretado
lo que nosotros hemos pedido y recordado a los padres de familia, a los comités de alimentación escolar, que prueben antes de entregar los alimentos a los niños, no porque se les quiera cargar la responsabilidad de si pasa algo, sino porque son los últimos que reciben el alimento antes de que el niño lo consuma. Por lo tanto, es importantísimo ese trabajo articulado. Ahora, y solo para mencionar aquí el tema de los padres de familia, venimos coordinando con los padres de familia, con las APAFAS, a nivel nacional, en Lima, y ellos están dispuestos a seguir apoyando en este proceso. Viceministra, hay mucho temor, y ahora por la corriente, por la moda, por lo que se informa incluso, del temor de que los alimentos procesados, ¿no?, generan ciertas complicaciones porque tienen preservantes y una serie de compuestos. Como que estamos casi tratando de retornar o regresar a la comida netamente preparada antes de consumir. Pero para la dimensión de distribución de alimentos, ¿por qué no habría que mirar otra vez a productos procesados, obviamente evitando que tengan elementos que pudieran generar o afectar la salud, y nos garantiza una mayor inocuidad en estos, que no sean tan perecibles, que puedan soportar estas tremendas distancias que en algunos lugares tiene que recorrer el alimento, de tal forma que minimizamos el riesgo? ¿Eso se ha considerado? ¿Lo están pensando? Sí, efectivamente agradezco tu pregunta porque nos permite precisar que Jaliwarma tiene dos modalidades de atención. Una modalidad que es raciones y otra modalidad que es productos. ¿Sí? En este momento nosotros efectivamente, y desde el inicio del programa, ¿sí?, desde el inicio del programa, se evaluó que en las zonas más alejadas, en las zonas donde no existan proveedores de raciones, efectivamente se entregan canastas. Y una de las decisiones que se adoptó los primeros días de octubre y que fue comunicada es que ahí donde probablemente exista un riesgo al elaborar raciones, se modifican los contratos para canastas. Entonces, en este momento y desde el inicio, desde el 1 de marzo que comenzó el año escolar, Jaliwarma tiene estas dos modalidades. Efectivamente, para el próximo año, y ahora venimos trabajando en ese proceso, estamos viendo mantener raciones ahí donde funciona bien. Por ejemplo, ¿no?, es necesario que para la modalidad de canasta, ¿no?, existan la voluntad de los padres de familia para preparar los alimentos, porque uno les entrega los productos, pero alguien los tiene que cocinar. Entonces, por ejemplo, se ha identificado que hay determinadas zonas del país donde la modalidad de raciones va por no solamente porque existen proveedores, sino porque las condiciones están dadas para que se den raciones. Hay otras zonas donde se van a continuar entregando productos. O sea, no nos cerramos a esa posibilidad. Jaliwarma está entregando una canasta absolutamente variada, de tal manera que cuando llegue a las instituciones educativas con más de 50 productos, puedan prepararlos. Ahora, solamente un detalle ahí que nos parece importante precisar, y es que ahí donde tienen que preparar los alimentos, no solamente se requiere el concurso de los padres de familia, sino también la infraestructura. Y aquí yo quisiera mencionar que en el marco de este proceso, ¿sí?, de implementación de Jaliwarma, en las zonas más alejadas hemos logrado coordinar e implementar en el marco de incentivos municipales la Meta 20. ¿Eso qué significa? Que los alcaldes que deseen hacer una mejora en la infraestructura de las instituciones educativas para lo que es cocina, almacén o equipamiento, van a poner un monto y el Ministerio de Economía y Finanzas va a poner otra parte. Perfecto. Eso está extraordinario porque se está atendiendo también la mejora de la infraestructura para garantizar el tratamiento de los alimentos. Usted ha hablado también del sector educación, del Ministerio de Educación, y obviamente estamos llegando a colegios. La pregunta es, ¿hasta qué punto están trabajando de la mano para que no solamente los colegios se conviertan en una especie de canal de distribución de los alimentos, sino que además enseñen, sobre todo a los niños, a comer sano y saludablemente? O sea, no sé si lo han considerado, si se viene haciendo, o en todo caso si lo piensan hacer, porque no solamente hay que darles de comer, hay que enseñarles qué es lo que están comiendo y qué es lo que necesitan en sus cuerpos para poder superar estos problemas de desnutrición o malnutrición que existen en nuestro país. Efectivamente, desde que se inició el programa, la clave era trabajar con educación. Porque un programa como este, si no se trabaja con educación y con salud, no tiene resultados. Estamos centrados y nos articulamos en la escuela. Por lo tanto, el Ministerio de Educación viene coordinando y venimos coordinando de manera conjunta la implementación. El Ministerio de Educación ha sacado directivas expresas para dar los lineamientos a los directores para que
participen en este proceso. Ha sacado una directiva donde señala cuál es la infraestructura y cuáles son las características, por ejemplo, de estos módulos de cocina y almacén que han permitido que los alcaldes puedan participar en este proceso mejorando. También tenemos un trabajo muy cercano con salud. Por lo tanto, en este momento, en la escuela, todos los niños de las instituciones educativas públicas de inicial y primaria cuentan con seguro de salud. Tienen dentro de sus currículas, y lo vemos cuando visitamos a las escuelas, que ahora ya está, que el niño llega, está pegado en la pizarra, no, el niño llega, toma su desayuno, comienza la clase, y la educación saludable, nutricional, forma parte de los mensajes que los maestros, porque forma parte en realidad de la currícula de educación. Ahora, viceministra, hay algo muy importante que también hay que destacar, que es el hecho de que este programa está siendo revisado y que también ya cuenta incluso con el respaldo de organismos internacionales que han resaltado la importancia de la aplicación de este tipo de programas. Efectivamente, durante el proceso de diseño de Jaliwarma se contó con la colaboración y asistencia técnica de diferentes organismos internacionales, y hoy en este proceso son los organismos internacionales los que vienen brindando asistencia técnica de manera permanente desde el inicio, nos han estado acompañando. El reto que se asume como país, ¿sí?, ha sido acompañado de manera permanente por la cooperación internacional. Hace poco hemos instalado ya expresamente el Comité de Asistencia Técnica Internacional, que se reúne semanalmente, de tal manera que nos trae experiencias de otros países, y eso se concretó la semana pasada en la Semana de la Inclusión con el Foro Internacional, donde hemos analizado, por ejemplo, la importancia de la articulación. Claro. Un programa de alimentación escolar no es un programa que está ceñido a un ministerio que es el que lo implementa. Forma parte de una política de Estado, y como política de Estado todos los sectores tienen que participar. Ahora, viceministra, dentro de toda esta experiencia internacional que se ha acogido, que también está de alguna manera ayudando a afinar este programa, me imagino que también hay algunos problemas que hayan escapado de las manos de quienes aplican estos programas, que son adoptados como políticas de Estados en otros países. Y lo conversamos en su momento con la ministra Rubio, porque decíamos que es como una mamá que cocina de repente los alimentos del desayuno para su familia, que es bastante numerosa, y por ahí obviamente la mamá jamás va a buscar contaminar los alimentos o por ahí intoxicarlos o afectarlos, pero como es gran cantidad, por ahí algo puede escapar dentro de este proceso. Sí, efectivamente, uno de los temas que se ha identificado es que la experiencia internacional nos dice que programas como estos, sobre todo con el reto de llegar de manera universal, implementando una ley, ¿no?, y en el marco de un derecho, existen riesgos. Siempre existen riesgos en la cadena y en el proceso. Viceministra, y sumándome a eso que usted dice, que existen riesgos, yo quisiera preguntarle, porque ya se nos está acabando el tiempo, ¿cuál es el punto crítico o el riesgo o el mayor riesgo que ustedes han identificado y qué van a hacer para remediarlo dentro de este proceso de revisión? Ya estamos en proceso de implementación del remedio, por llamarlo de alguna manera. ¿Cuál ha sido el mayor problema que han tenido? El primer problema es el proceso productivo, y el segundo está vinculado en la manipulación hasta que llega a la escuela. ¿Por qué? Porque puede salir la experiencia del viernes, ¿sí? La planta en Iquitos atiende a 38.990 niños, ¿sí? Algo pasó en el camino, porque hemos llegado a esa planta 5 veces a supervisarla. Por lo tanto, la planta está en buenas condiciones. Tenemos que identificar, y ahí el trabajo con la Dirección Ejecutiva de Salud, la DESA, que pertenece a la DIRESA, en Iquitos, nos va a dar los resultados esta semana, porque es importante saber si la planta estaba funcionando, qué pasó en esa escuela con esos 8 niños que finalmente se quedaron y que salieron ya de alta ese mismo día, ¿no? ¿Qué dice del pan o del huevo, que fueron los sólidos que consumieron? De pronto algún insumo. Estamos verificando todas las recetas y todos los insumos que podrían ser riesgosos, que pueden ser altamente nutritivos, pero que pueden ser riesgosos, y por lo tanto evaluar en qué parte del país lo vamos a entregar. Entonces sí se está haciendo una revisión exhaustiva de los procesos para que durante no solamente garantizar un buen cierre del presente año, sino tomar todas las seguridades para el próximo año, para el inicio del año escolar. Bien, viceministra, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana.